Es un verdadero placer tener la oportunidad de dirigirme a todos vosotros. Agradezco muchísimo el esfuerzo que hacéis también para conectaros, dar a un clic también para poder estar aquí unidos, y hasta eso puede suponer hoy, en estos momentos, un esfuerzo para todos nosotros. Porque podríamos estar haciendo otra cosa, estar más tranquilos en la cama, disfrutar el sábado de otra manera. Pero damos gracias al Señor de tener la oportunidad de contar con vuestra presencia, de veros y de veros algunos que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Aunque he estado conectado con algunas clases de escuela sabática, no he podido estar en todas las clases, así que no he tenido el tiempo ni la oportunidad de saludaros, así que ahora me gozo de poderos ver, algunos a los que estáis ahí con vuestra imagen, y para mí es un enorme placer, de verdad que sí. No nos olvidemos que, independientemente de que no podamos estar aquí en la iglesia para recoger diezmos y ofrendas, me consta que cada uno en su corazón ya ha propuesto apartar eso para poderlo entregar al Señor y para que la causa, el avance de la obra pueda ser una realidad, ¿vale? El tema de hoy, vamos, antes de comenzar, me gustaría que inclináramos nuestros rostros para elevar una oración a Dios. Dios amante, queremos pedirte en estos momentos que nos dirijas en la exposición de tu palabra. Deseamos y anhelamos por encima de cualquier otra cosa que tu voz pueda ser escuchada con claridad, y ahí en nuestros hogares o donde quiera que nos encontremos, conectados por este medio, podamos sentir también la influencia de tu Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Yo tenía 17 años cuando me uní a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la ciudad de Valladolid. De esto, bueno, era un 24 de noviembre de 1981. De esto hace ya 39 años, y puedo aseguraros que durante todo este tiempo he titulado el tema de hoy "Seguiremos adelante", como una afirmación, con la ayuda del Señor, por supuesto, ¿no? Seguiremos adelante. Digo que en todo este tiempo, en todos estos años, en casi 40 años que entregué mi corazón al Señor, he visto pasar a la iglesia, a nuestra iglesia, por situaciones realmente difíciles. Algunos, también los más antiguos, recordarán cómo los políticos de aquella época, de aquellos años, nos atacaban de tal forma que luego teníamos que salir a los medios de comunicación para podernos defender de todos estos ataques, de las cosas que se nos decía. Bueno, nuestra iglesia era tratada en aquella época, era tratada como una secta peligrosa. Y claro, uno se sentía no solamente incómodo, sino se sentía, no sé, despreciado. Así nos lo hacían saber algunos vecinos, que en las fachadas de la iglesia, de algunas iglesias, ponían: "Fuera de aquí, no os queremos, secta, marcharos". Otros tiraban huevos, otros tiraban piedras a los cristales de algunas de nuestras iglesias. Estas eran las cosas que se vivían en aquel entonces. Y bueno, todo esto producía entre nosotros una unión, una unidad extraordinaria. Sin embargo, quiero deciros que en estos últimos años, a medida que nos vamos acercando cada vez más al momento final de la historia de este mundo, que tendrá lugar sobre todo cuando Jesús venga en gloria y majestad. Bueno, como digo, esta situación que estamos viviendo en estos últimos años, lo que estamos enfrentando como iglesia es un enorme desafío. Y digo enorme desafío porque están surgiendo diversos movimientos dentro de la propia iglesia. A pesar de que sabemos, todos lo sabemos y no os voy a descubrir nada nuevo, que el verdadero peligro no viene de afuera, sino que el auténtico peligro viene de adentro, surge de adentro mismo, de las filas mismas de nuestra iglesia. A pesar de saberlo, nos duele. A mí me duele como pastor, me duele el alma, y esto es lo que justamente está pasando en estos momentos en la iglesia mundial y en nuestra iglesia también en nuestros días. La iglesia, mis queridos hermanos y amigos que estáis escuchando, la iglesia está siendo zarandeada. La facilidad que hoy tenemos, por ejemplo, de tener internet, nos está propiciando cosas
que no podíamos ni siquiera imaginar, cosas que nunca hubiéramos imaginado, estarnos viendo, por ejemplo, por este medio, ¿vale? Estar reunidos aquí nosotros, cada uno en su casa, y estar viéndonos las caras, tener la oportunidad de compartir este momento, de verdad, es algo que nunca hubiéramos podido imaginar. ¿Quién hubiera imaginado el año pasado, por estas fechas, que nos tocaría vivir la experiencia que hemos vivido? Creo que nadie podía imaginarlo. Internet ha facilitado las cosas de una manera espectacular, pero también es cierto que ha posibilitado la recepción y la transmisión de mensajes falsos y engañosos que están confundiendo a muchos hermanos sinceros que ya no saben qué es lo que tienen que creer. Hemos predicado durante mucho tiempo, siempre, que somos el pueblo de Dios, un pueblo con un sistema de orden, un sistema doctrinal, un mensaje que nos une. Y ha sido clave para nosotros, porque esto nos ha mantenido unidos a nivel mundial, unidos como iglesia, unidos como mensaje, y hoy, más que nunca, sigue siendo una necesidad de supervivencia como iglesia, seguir trabajando todos juntos por mantenernos, aunque sea ahí en la distancia, pero apoyando estas actividades, apoyando las cosas que hacemos en la iglesia, apoyando esto, aunque sea virtualmente de momento, porque no tenemos otra posibilidad de hacerlo de otra forma, pero apoyarnos mutuamente y seguir manteniendo la misma doctrina que un día aceptamos cuando entregamos nuestro corazón al Señor. No olvidemos nunca que somos y seguimos siendo el pueblo, un pueblo que Dios ha llamado, ¿vale? Yo siento que Dios me ha llamado y que me ha llamado a pertenecer a su iglesia, a formar parte de una iglesia, de un movimiento que Dios levantó en un momento trascendental de la historia de nuestro mundo para predicar el evangelio eterno al mundo entero antes de que Jesús viniera en gloria y majestad. Esto no lo han tenido otras épocas, sí en cambio lo tiene la iglesia en nuestros días. Un movimiento como el nuestro que es llamado, despertado, levantado por Dios para predicar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, un mensaje que debe señalar al mundo que la hora de su juicio ha empezado, el juicio final del mundo ha comenzado ya en los cielos. Y cuando yo pienso en eso, ¿sabéis? Puse aquí entre paréntesis, ha comenzado ya la cuenta atrás del final de este mundo. Y dice, bueno, ¿pero por qué? Si es el mensaje de los 3 ángeles. No olvidéis nunca, no olvidemos que la hora del juicio ha llegado, el juicio concluirá y cuando esto suceda, Jesús se colocará sus vestiduras reales para venir en gloria y majestad, para dejar allí su gloria y venir ya, pero con poder como Rey de Reyes y como Señor de Señores, a buscarnos a todos aquellos que le amamos y hemos estado esperando y anhelando con todas nuestras fuerzas su gloriosa venida. Por eso es lo que sucede justo cuando termina ese tiempo de gracia, ese juicio que ya ha comenzado en los cielos, el juicio investigador y que concluirá con la venida de Jesucristo. Pero antes de que Jesús aparezca, también tenemos que tener en cuenta que va a ocurrir todo el mundo, incluidos nosotros, vamos a girar en torno a un elemento que será clave, la adoración. Y es verdad, ¿a quién vamos a adorar? Esta será la clave. Y podréis a lo mejor alguno preguntaros, bueno, pero el mundo ¿a quién va a adorar? Pero ¿cómo que adorar si el mundo no cree en nada? No se trata de adorar en el sentido en que nosotros, tú y yo, podamos hacerlo. Se trata de que habrá 2 actos de adoración que serán distintos, incluso opuestos. Unos que habrán centrado su adoración en el reconocimiento de un día que habla de un Dios que es el creador de los cielos y de la tierra, que recuerda que un día creó Dios los cielos y la tierra, nuestro Dios, nuestro creador, y que ese día lo reconoce como tal, como nuestro Dios y como creador, y ese es el sábado. Pero en cambio habrá otros
otros que estarán centrados en un falso día impuesto por el hombre. Y esto es lo que está en juego. Está en juego nuestra decisión y la decisión del mundo entero, que desconoce completamente todas estas cosas y que por eso debe ser advertido de nuestra parte. Sin embargo, quiero deciros que todos los grupos, estos grupos que están surgiendo en estos últimos tiempos, como estamos diciendo, dentro de nuestra propia iglesia, salen de entre nosotros, son liberales, conservadores, están formados, este es el análisis que he hecho por personas que han decidido practicar sus diferentes experiencias cristianas en grupos individuales de adventismo, pero fuera de la iglesia. Y esto es lo que desconcierta, ¿sabéis? Esto es lo que rompe los esquemas. Es decir, personas que son de entre nosotros, personas nuestras, que siguen manifestando que son parte de la iglesia, que hasta pueden estar continuando llevando el nombre de la iglesia, pero viven al margen de ella. Viven su propia experiencia de fe fuera de la iglesia, agrupándose con otras personas tal vez. Solo cuando comprueben, y es solo cuestión de tiempo, cuando comprueben que no se puede servir a dos señores, que yo no puedo estar aquí y aquí, que no puedo decir que estoy en la iglesia y estar fuera de ella sin participar ni apoyar a la iglesia. Solo es cuestión de tiempo que se den cuenta de esta realidad y comenzarán a radicalizarse, a transformarse en movimientos sensacionalistas, disidentes, que anunciarán de una forma totalmente irresponsable que nuestra iglesia se hunde, que la iglesia adventista se hunde o que ha apostatado la denominación y que por eso solo los fieles y los valientes deben seguir el llamado evangélico de salir de sus filas, de las filas de la iglesia, a buscar una nueva iglesia, una iglesia que sea pura y verdadera al margen de la iglesia organizada de Dios. ¿Entiendes todo lo que está en juego? ¿Comprendes la dimensión de este problema? Un problema tremendamente grave, un problema para el que tal vez no siempre ni siquiera estábamos preparados. La pregunta es, ¿cuál es el plan que Dios tiene para su iglesia? Puede que te sorprenda lo que voy a decirte, pero no importa las opiniones que la gente pueda tener sobre el futuro de nuestra iglesia. Eso no nos importa, no nos debe importar. ¿Sabes por qué? Porque Efesios capítulo 1, versículo 11, declara que hay uno en los cielos, refiriéndose a Dios, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que, ¿qué yo puedo temer? Alguien que continúa, que llamó un día a nuestra iglesia, alguien que levantó el movimiento adventista en un periodo de la historia clave, crucial, en el último periodo de la historia de este mundo, antes de que Jesús aparezca en gloria y majestad a recogernos a todos nosotros. Este Dios maravilloso que levantó este movimiento, esta iglesia, ha estado al lado de su pueblo, al lado de su iglesia, va a continuar al lado de ella hasta el final de la historia de este mundo. Y yo estoy convencido, no tengo ni una sombra de duda, de que el Señor ha respondido con profunda claridad en su palabra, lo ha hecho, y a través del Espíritu de profecía, para responder preguntas que van bailando en la mente de algunos de nuestros hermanos de iglesia, preguntas para las que a veces no sabemos muy bien qué responder, pero que Dios ha dejado muy claro en su palabra y en el Espíritu de profecía. Repito, preguntas como, ¿a qué iglesia en la tierra Dios está reconociendo como suya? ¿Todas las iglesias sirven? ¿Todas las iglesias sirven? ¿Todos los movimientos, todos los grupos religiosos son de Dios? ¿Todos? ¿Dónde queda entonces que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? ¿Dónde queda entonces ese mensaje cuando dice que el Señor añadía a su iglesia aquellos que habían de ser salvos? ¿A qué iglesias? Si todas las iglesias son de Dios, si todas las iglesias valen, ¿entiendes? Hay algo que tiene que quedar muy claro. ¿Cuál es el propósito final que Dios tiene para su iglesia? ¿Está dirigiendo el Señor grupos independientes
que se separan de su iglesia escogida para así cumplir la voluntad de Dios? Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto. Separa. ¿Cómo es que Dios se las ingenia para separar a los fieles de los infieles, al trigo de la cizaña? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Está destinada nuestra iglesia al triunfo o está destinada al fracaso? ¿No crees que son preguntas que todos nos deberíamos hacer y que todos deberíamos indagar en la Escritura y en el Espíritu Profecía para tener la idea clara, los conceptos claros con relación a esto? ¿Cómo puedo yo estar seguro de que yo mismo formo parte de lo que Dios ya ha planeado? ¿Sabes? Yo cuando comencé mi andadura cristiana, en aquella fecha que os decía, yo esperaba encontrarme, sí, con problemas en la vida, igual que vosotros, solamente que no había calculado bien. Los problemas que yo esperaba eran problemas del mundo, eran tentaciones, eran pruebas, eran dificultades, el rechazo. Mis amigos me dejaron, no quisieron saber nada, me dijeron, no, mira, no te vamos a seguir. Y se marcharon siguiendo sus propios caminos. Pruebas, incomprensiones, tan dificultades que como creyentes nos íbamos a tener que enfrentar. Pero todo esto eran las pruebas, las batallas de la fe, diríamos. Todos entendemos esto. Sin embargo, qué pocas veces nos hemos detenido a pensar que no todos los que moran en Sión, es decir, no todos los que están en la iglesia eran tan santos como nosotros pensábamos. De hecho, algunos estaban totalmente desprovistos de la santidad que decían tener, solamente que seguían dentro de nuestras filas y manteniendo todavía incluso nuestro propio nombre, el nombre de la iglesia. Lo que más te duele de todo esto, a mí personalmente como pastor, pero como creyente, es que cuando compruebas que las mayores dificultades que nos van a tocar tener que pasar como creyentes, los más duros problemas que vamos a tener que enfrentar como iglesia de Vallecas o de la iglesia de donde sea, van a venirnos de adentro, no van a venir de afuera. Los verdaderos problemas, los que nos van a descontrolar, a descolocar, vienen de adentro, justamente de dentro de la propia iglesia, y lo que es peor, de aquellos hermanos nuestros a los que queremos, de gente nuestra con la que hemos compartido, con la que estamos conviviendo, con gente con la que te relacionas cada sábado, con los que nos llamamos y hablamos, con aquellos que no tenías por qué protegerte porque eran de casa. Y de ahí van a venir los problemas. Y esto, ¿sabes?, nos cuesta y nos sigue costando entender y aceptar que dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. Así lo dijo Jesús. Por eso hay tantas voces que hoy se están escuchando. Por eso hay tantas voces que hablan dentro y no siempre hablan la misma cosa. A buen entendedor, pocas palabras, ¿vale? No todos hablan la misma cosa y esto está haciendo que surjan dudas en la mente de muchos en forma de preguntas, como por ejemplo, ¿qué debo hacer cuando un hermano al que quiero, al que aprecio, al que amo, se acerca a mí y me viene con una nueva teología que no enseña mi iglesia, que nunca ha enseñado la iglesia adventista del séptimo día de la que formo parte como miembro fiel? Y más cuando veo que mi hermano que viene con esta nueva doctrina, lo veo que es sincero y lo veo que está aceptando ese mensaje como verdadero. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo debo reaccionar yo frente a esto? ¿O qué hacer cuando alguien se acerca a ti y casi te susurra para que nadie te lo escuche y te dice al oído, ¿sabes que los dirigentes están manejando de una forma irregular el dinero de Dios? ¿Qué hacer cuando sucede todo esto? ¿O qué hacer con aquellos que dicen, ¿sabes una cosa? Has de tener muy claro que la verdadera iglesia está compuesta únicamente de gente totalmente fiel. Y claro, cuando escuchas eso, tú te miras a ti mismo, te observas y dices, Dios mío, ¿yo qué hago aquí? Porque yo sigo teniendo luchas, porque yo sigo teniendo caídas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Todas estas cosas, ¿sabes? Y muchísimas más, como por ejemplo la naturaleza de Cristo, el juicio investigador en 1844, las fiestas,
el sábado, el espíritu profecía, aceptar o no aceptar a Elena White, el diezmo, las comidas, los adornos, la música, las diversiones, el Espíritu Santo como persona divina, y ahora últimamente lo que está sacudiendo la vida de mucha gente, las fechas que se están poniendo para la venida de Jesús, 2031 hasta el 2040, que últimamente también está saliendo. ¿Y qué está haciendo? Tengo que deciros, tambalear la fe de muchos creyentes que no habían previsto que estas cosas surgieran de dentro de la propia iglesia. ¿Sabes lo más evidente de todo? Es, fíjate lo que te voy a decir, cuanta más distancia tú mantengas con tu iglesia, dices, bueno, me voy a distanciar un poco, hay cosas que no estoy muy de acuerdo con la iglesia y voy a mantener una cierta distancia, aunque no lo pienses, pero sí lo estés haciendo y mantienes una cierta distancia, cuanto mayor sea la distancia, va a sucederte que en el sentido negativo te vas a volver más suspicaz, más sensible, repito, a los chismes, a los comentarios, a los informes negativos y sospechosos que te van a ir contando de la iglesia de la que tú eres miembro. Y vas a hacer más eco, repito, cuanta mayor sea la distancia. Y este es el problema, y no van a faltar, te lo puedo asegurar, quienes finalmente terminen afirmando que nuestra iglesia se ha convertido en Babilonia. Sí, sí, nuestra iglesia no es la iglesia fiel, nuestra iglesia es Babilonia. Y ahora, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con toda esta información? ¿Qué hacemos con todas estas cosas que están llegando y llegando y llegando a mi mente y pueden llegar de muchas maneras? Sobre todo llegan por internet. ¿Esto qué pasa? ¿Sabes que llevamos insistiendo hasta la saciedad en la necesidad de que reafirmemos nuestra fe en aquellos principios que un día aceptamos cuando entregamos nuestro corazón a Jesús a través del bautismo? Es decir, que yo tengo que saber, dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 3:15, estad siempre preparados, siempre dice, estad preparados para presentar defensa con mansedumbre, no para machacar ni dar con la Biblia a nadie en la cabeza, presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que os pregunte acerca de la esperanza que hay en vosotros. Estad preparados. Sabed por qué creemos lo que creemos. ¿Por qué guardas el sábado y no guardas otro día? Y hay gente que está circulando por ahí la información de que el sábado no, que fue anulado, que después el Nuevo Testamento era el domingo. Gente que te va comiendo la cabeza de alguna forma tus pensamientos y te hace dudar de lo que un día creíste. ¿Por qué no hacer un estudio serio, personal, para poder investigar la palabra de Dios y el Espíritu Profecía y descubrir qué es lo que dice con claridad el Señor con relación a todo esto? Que yo tenga claro por qué creo lo que creo. Necesitamos de verdad detenernos y reflexionar seriamente sobre todas estas cosas. Necesitamos orar más que nunca. Necesitamos afianzar nuestra fe en el Señor, en un escrito está, no en comentarios, no en dice fulanito, mi amado y buen amigo fulanito de tal de la iglesia, que ahora ha venido con un mensaje un poco así, pero le veo tan, no sé, siempre ha sido tan firme, tan fiel, que me cuesta creer que él pueda estar confundido, engañado. No, ese escrito está sobre lo que yo tengo que basar mi fe, mi convicción y mi conducta, mi vida cristiana cada día, solamente en eso, pidiéndole la orientación a Dios. Y vas a comprobar algo. Cuando hagas esto, lo vas a encontrar con un entusiasmo enorme, como con Pablo en Filipenses 3, versículos 9 al 15, dice aquellas palabras preciosas, Filipenses 3, 9 al 15, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, dice, que es a base de la ley, sino la que viene por medio de la fe en Cristo, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. No que yo haya ya alcanzado ni que haya conseguido la perfección, versículo 12, sino que prosigo por ver si logro darle alcance, puesto que yo también fui alcanzado por Cristo Jesús. Yo mismo, dice él, insiste Pablo,
no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para conseguir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Seguir adelante dependiendo por completo de Cristo, dependiendo por completo de Dios. Y por eso nuestra iglesia está compuesta, sin duda, de personas que cada día creen en Jesús, personas que hemos aprendido a depender de Él, personas que nos aferramos con todas nuestras fuerzas, personas que somos completas o completos y perfectos en Jesús, no fuera de Él, ni separado de Él, sino en Jesús, aunque todavía sigamos militando en este mundo, anhelando que llegue el momento en que esta iglesia militante, Dios por fin la transforme en una iglesia triunfante. Y cuando hablo de iglesia, estoy hablando de ti, de mí, de todos nosotros, de los que estamos aquí. Sí, ¿qué va a pasar? ¿Que ya no va a haber ningún tropiezo por el camino? ¿Que no habrá más caídas? Seguirán habiendo caídas, claro que sí. Nos caeremos, pero lo importante es que seguiremos tomados de la mano de Cristo. Caeremos y tenemos que arrepentir y decir, Señor, perdóname, quiero seguir adelante, ayúdame a seguir. Y nos levantaremos las veces que sea necesario. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y su suficiencia. La iglesia, ¿eh? Y dice, los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. Y la iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia, atención aquí, se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los lugares celestiales el despliegue final y pleno del amor de Dios. ¿Estás entendiendo lo que estamos leyendo? Es decir, una iglesia que va a continuar hasta el final de la historia de este mundo. Pero más aún, el versículo que cita la hermana Guayaquil es Efesios capítulo 3, versículo 10, que habla y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, al universo celestial que está observando lo que tú y yo hacemos, que están observando la marcha y la evolución de nuestra iglesia. Y es probable que estuvieras pensando, ¿será posible? ¿Será posible lo que estamos padeciendo? No estamos pudiéndonos congregar. Parece que a nadie le importa esto. ¿Que a nadie le importa? Cuando el universo celestial está atento a todo el desarrollo de los acontecimientos. Y en ese desarrollo de los acontecimientos estamos tú y yo, sufriéndolo y viviéndolo también. En sus goces y en sus alegrías y en sus tristezas. Pero nosotros, ahí, dando a conocer, y es increíble que el universo esté observando a la iglesia, que los ángeles, otros mundos que no han caído, estén observando a la iglesia, viendo la evolución de esta. ¿Entiendes la trascendencia que esto tiene? ¿Comprendes? Quiere decir que la iglesia no va a caer, y muchísimo menos va a desaparecer, como algunos pretenden. Y algunos siguen insistiendo, y por eso tambalean la fe de algunos fieles de la iglesia y se marchan y abandonan nuestra iglesia, que no importa las circunstancias por las que tengamos que pasar, su iglesia va a seguir adelante cumpliendo el plan que Dios tiene previsto, que Dios ha trazado desde el principio, porque no hay otra iglesia después de la Odisea. ¿Comprendes? Dime qué iglesia hay después de la séptima iglesia, de la Odisea. No hay ninguna iglesia. Absolutamente ninguna otra. La última era la Odisea. Y por eso Elena White dice, puede parecer, fijaros, puede parecer que la iglesia está por caer. ¡Ay! Ha tambaleado la iglesia, parece que se nos hunde la iglesia, pero no caerá. No va a caer la iglesia, ella va a permanecer en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible, pero tiene que ocurrir. Sí.
¿Qué crees que es lo que nos está sucediendo? ¿Es una pura casualidad, algo que se le ha descontrolado a Dios? Algo que Dios, anda, pues no lo tenía previsto. ¿Cómo no va a tener previsto el Señor esto? ¿Cómo a Dios se le puede pasar desapercibido que llevemos tantos meses sin podernos reunir en la iglesia, sin poderle adorar? ¿Sabes? Todo esto está sacudiendo la vida, la conciencia, la fe de muchos. Está separando. No digo que Dios haya traído esta pandemia, por favor, pero Dios se vale de las situaciones por las que su pueblo, su iglesia, tú y yo pasamos para separar el trigo de la paja. Sí, para separar los que son de los que no son. Y por eso, esta es la iglesia en la que tú tienes que continuar hasta el retorno de Jesús. Es la iglesia en la que tenemos sí o sí que continuar firmes, apoyándola, siguiendo al lado de ella, porque Dios tiene un plan. Desde el principio lo ha tenido y va a tener un plan hasta el final. Siempre lo ha tenido. Siempre. Revelar su plena voluntad, todo el amor de Dios en la forma de salvación a través de Jesús por medio de su iglesia a un mundo en tinieblas. En la experiencia, en la vivencia, en el comportamiento, en el trato de amor entre nosotros, en el testimonio que estemos dando a otras personas, no escondidos en nuestras casas. No, es el momento de aprovechar la oportunidad de contar a otros, ¿sabes esto? La gente tiene miedo, mucho miedo ante lo que está, no saben qué va a pasar, empleos que se están cerrando, cantidad, la ruina de muchísimos países. Pero Dios sabe de todo esto. Y es el momento oportuno para que tú y yo podamos afianzar nuestra fe en el Señor y testimoniar a otros de que no teman, que Dios va al frente de todo y Dios pondrá solución en el último momento para aquellos que confían o confiamos en Él. ¿Sabes? Cuando contemplas, por ejemplo, las profecías y te acercas a Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, que habla del mensaje a las 7 iglesias, ¿qué es lo que descubrimos ahí? Descubrimos que el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje que Dios ha dado refiriéndose a la historia del cristianismo desde la época apostólica por los diferentes periodos de la historia hasta la Odisea, que es justo la última iglesia antes del retorno de Jesús. ¿Y qué descubrimos cuando leemos esos mensajes? Pues descubrimos que la iglesia ha pasado por fidelidad, por caídas, por oscuridad, por tinieblas, pero en todas estas experiencias por las que ha pasado la iglesia hay algo maravilloso que no deberíamos de perder de vista nunca, y es que Dios ha intervenido a lo largo de toda la historia y hemos podido ser conscientes de que en el mensaje para cada iglesia Dios siempre ha estado presente. El testigo fiel dice a la iglesia de. El testigo fiel dice a la iglesia de. El testigo fiel no nosotros, sino Jesús, que va anunciando a cada iglesia porque está con su iglesia en los diferentes periodos de su historia. Fijaros, la hermana White dice, el Señor tiene sus agentes y una iglesia que ha sobrevivido a persecuciones, a conflictos, a tinieblas. Jesús amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, así que ahora la va a abandonar. Ha dado su vida por la iglesia y ahora deja abandonada la iglesia porque se ha convertido en Babilonia. No es verdad eso. No es cierto. No se puede sostener eso con ningún argumento ni bíblico ni del Espíritu Profecía. Absolutamente con ninguno. Dios mismo, Jesús amó a la iglesia, se dio por ella y la restaurará Él, dice la cita, la refinará, la ennoblecerá y la elevará hasta que subsista firmemente en medio de las influencias corruptoras de este mundo. ¿Qué os parece? No es para decir, amén, Señor. No es para decir, Señor, es que me emociona saber que tú llevas el control de todo, que tu iglesia, que nuestra iglesia no va a caer, que no va a dejar de existir, no va a desaparecer, porque es la iglesia de Cristo. No es una iglesia más de los cientos y miles de movimientos religiosos que han surgido a lo largo de la historia. Es Cristo el que la ha levantado, es el Cristo el que entregó su vida por ella y es Cristo el que va a ennoblecerla, a purificarla, a pulirla, a cambiar y a transformar lo que tenga que hacer con tal de prepararla
para la eternidad. Así que Cristo contempla, es que tengo otra declaración, yo estoy terminando ya. Cristo contempla a su pueblo, a su iglesia, dice, hablando de la iglesia en el último tiempo, en su pureza y perfección. Así la contempla Cristo, como, notad ahora, como la recompensa de todos sus sufrimientos, como la recompensa por su humillación y su amor y el suplemento de su gloria. ¡Pua! Cuando yo leí esta cita, yo no la conocía. Cuando leí esta cita, yo dije, pero qué sublime que es esto. ¿Cómo es posible que Dios piense así de su iglesia? Resulta que su iglesia, tú y yo, somos la recompensa de Cristo. Que tú y yo somos su herencia. Somos, dice, el suplemento de su gloria. Cristo ya tiene gloria, ¿no? Él tiene gloria porque es Dios. Pero somos el suplemento de su propia gloria. Y este es un privilegio. Yo me siento privilegiado de pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con todos los errores que a veces cometemos, con nuestros fallos, nuestras equivocaciones, pero fieles a Dios, fieles a su iglesia, a una iglesia que Jesús no ha abandonado, ni va a dejar de lado de ninguna de las maneras. Y yo concluyo aquí. ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea una parte tan crucial en el plan de Dios? Ha sido, sabes, Dios mismo quien la ha elegido, hemos dicho, y no un individuo por aquí. Dios no ha llamado a uno individuo aquí, le da un mensaje de luz, a otro por allá, a un átomo por aquí, a un átomo por... No, Dios ha llamado a un cuerpo organizado, que es la iglesia, y por medio de ella va a revelar toda su gloria, toda su obra salvadora a un mundo caído. Por eso se ha convertido la iglesia en el objetivo más directo de ataque de parte del diablo. Y el diablo ahora va contra la descendencia de la mujer. Claro, la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, somos objeto del ataque, pero en todo esto resulta que también somos el objetivo supremo del amor de Dios para vencer el mal y salvarnos. Ahí está, la iglesia de Cristo. Aunque débil y defectuosa que parezca, es el único objeto sobre la tierra al cual Dios le dedica, en un sentido especial, su amor y su consideración. Él se deleita en hacer... Fijaros esto, dice, la iglesia es el teatro de la gracia en el cual Dios se deleita en hacer experimentos de misericordia en los corazones humanos. Tanto es así que dice que el Espíritu Santo, que es su representante, está trabajando y transformando la vida, el corazón de la gente, que hasta los ángeles observan con asombro y con gozo lo que ahí está sucediendo. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, quiero hacerte una invitación, un llamado a que permanezcas unida al Señor y a su iglesia. No te separes de ella. Oigas lo que oigas, suceda lo que suceda, no te separes jamás de la iglesia de Cristo, porque aunque parezca débil y defectuosa, es el único objeto sobre la tierra al cual Dios dedica su amor y su consideración especial. Así que ahora puedes comprender por qué Dios nos ha escogido como pueblo, como iglesia, te ha escogido y te ha llamado a ti, porque eres importantísimo para el plan de la salvación de Dios. Y tú formas parte de ese plan. Como no podía ser de otra manera, tú eres lo más grande y lo más hermoso que Dios tiene en este mundo. Que ojalá el Señor te pueda bendecir, te puedas aferrar con todas sus fuerzas a las promesas de Dios y no dejes que nada, absolutamente nada, te separe del amor de Dios y te separe de su iglesia. Que el Señor te bendiga. Amén.